mis hermanos, el Evangelio que hoy leemos está tomado, se puede separar en dos pedacitos, en el capítulo 1, del 1 al 4, y en el capítulo 4, del 14 al 21, siempre en Lucas. Capítulo 1, 1 al 4, después salta al capítulo 4, versículo 14 al 21. Y en dos momentos del Evangelio de hoy aparece el Espíritu Santo. Voy a comentar solamente la segunda parte del capítulo 4. En primer lugar, moviendo a Jesús, ese espíritu que mueve a Jesús hacia Galilea, hacia las afueras, hacia las periferias de Israel, donde él optó por iniciar su ministerio, su predicación, su misión. Y en segundo lugar, aparece en la lectura que Jesús toma de Isaías. En la sinagoga Jesús va, lee un texto en el que se dice: el Espíritu está sobre mí porque Él me ungió. Y ese texto que habla de la unción nos hace pensar de Jesús, nos hace pensar en esa unción que Él recibió después de su bautismo en el Jordán. A nosotros cristianos, bautizados con agua y con espíritu, tal vez incluso confirmados, recibimos el sacramento de la confirmación, nos toca hoy preguntarnos, bueno, ¿y a nosotros qué espíritu nos mueve? ¿Es el espíritu de Dios, el espíritu de Jesús, digamos, o es el espíritu del mundo? Es importante preguntárnoslo y no dar nada por supuesto. Porque el espíritu del mundo se nos va colando muchas veces por todas partes. Lo respiramos en realidad, diariamente lo respiramos en la sociedad en la que vivimos. Y ese espíritu del mal nos escucha, nos mira, nos tienta, entre otros medios, digamos, ¿no? Entre otros medios, a través del celular. Bueno, un reconocido especialista en temas de discernimiento decía que para saber si algo era de Dios o no, o venía del otro espíritu, debíamos tener en cuenta cuando decidimos, cuando elegimos, cuando actuamos, si aquello que hacemos nos lleva a la mesa del banquete del reino, que es una mesa que tiene cuatro patas. ¿Me lleva a ser más misericordioso? ¿Me lleva a crecer en misericordia? ¿Me lleva a trabajar para que haya más justicia para todos? ¿Me lleva a aceptar la persecución, la cruz, la incomprensión por el Evangelio, por la causa del reino? ¿Me lleva a un mayor y sano cuidado de la vida, empezando por mi propia vida y la vida de todos, también de la naturaleza? Él dice, esas cuatro patas son las cuatro patas de la mesa del banquete del reino, a las cuales debe llevarnos a apuntar toda decisión correcta que se hace según el Espíritu de Dios. Bueno, fíjense el programa de Jesús que él fundamenta también en la profecía de Isaías, porque en realidad ese texto que él lee al principio de su predicación, podríamos decir que es su programa, lo que él pretende, lo que él quiere, no es el programa típico que hubiera pronunciado el Mesías que los judíos esperaban, porque los judíos esperaban un Mesías nacionalista que aplastara a sus enemigos, que dejara clara la supremacía de Israel sobre el resto de las naciones, un Mesías vengativo, agresivo, fundamentalista, soberbio, que llenaría de riquezas a Israel a costa de la vida, de la subordinación de todas las naciones que finalmente deberían ir peregrinando a Jerusalén llevándole sus tesoros. Es decir, un Mesías conquistador y violento que garantizará la pureza de su raza, de la raza del pueblo elegido. Pero Jesús no leyó, con lo que lee Jesús no está en línea con este tipo de Mesías que esperaban, porque Jesús lee, el Señor me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres,
Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos, y para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Es decir, otras veces dicen, para anunciar un año de gracia del Señor, un jubileo. Ahora, si leemos todo el capítulo 61 de Isaías, de donde Jesús elige estos dos primeros versículos, encontraríamos que el que dice el conjunto del capítulo está bastante en la línea del Mesías que esperaban aquellos, el común de la gente, aquellos que estaban escuchando a Jesús. 61, Isaías 61, todo el capítulo, vean que el conjunto del capítulo apunta a prometer un Mesías en esa línea, ¿no? Un Mesías conquistador, vengativo, etcétera, etcétera, que engrandecería a Israel. Pero todavía hay algo peor. Jesús no leyó lo que venía a continuación. Partió el versículo 2 por la mitad y no dijo la última parte que dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Un año de gracia, como les decía, jubileo, y el día de venganza de nuestro Dios. Eso Jesús no lo lee. ¿Ven? Lo corta ahí. Y era un pecado grave quitar o añadir algo a la escritura sagrada. ¿Ven? Este no era el discurso que esperaban los judíos, buena gente, entre los cuales estaban sus mismos discípulos, que esperaban otro tipo de Mesías. ¿Y a quién entonces le puede interesar de verdad el programa de Jesús? Justamente a los pobres, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos. Es decir, a los que estaban o están rotos, descartados, a los últimos. Hoy podríamos decir quizás a los que sobran, a los que no necesitamos para nada o que incluso nos molestan, a las víctimas, a las cuales tantas veces seguimos victimizando porque no son de los nuestros, son extranjeros, migrantes, indocumentados, porque, como algunos piensan y lo han dicho, son asesinos, narcotraficantes y se vienen a aprovechar de nosotros, los buenos. Nosotros los buenos. Lamentablemente hoy se dice en nuestro mundo y se piensa muchas veces, lamentablemente, todo lo contrario de lo que enseña el Evangelio de Jesús. Porque sin pudor se afirma, insultándolos y amenazándolos, que todos los que piensan distinto que nosotros son un cáncer o tienen un virus mental. Por tanto, hay que perseguirlos, hay que destruirlos. Qué lejos esto del Evangelio de Jesús. Bien, el próximo domingo sabremos cómo termina esta escena de Jesús en la sinagoga. Eso se nos va a decir el próximo domingo. Si uno está muy ansioso por saberlo, va a la Biblia, toma el capítulo 4 y a partir del versículo 22 sigue leyendo hasta el final. Y ahí se entera cómo termina este episodio. Dice muy fuerte Lucas, ¿no? Dice, sus paisanos tenían los ojos clavados en él. Los ojos clavados en él, pero no tenían los ojos y el corazón abierto. Tenían ojos prejuiciosos, suspicaces, recelosos y, peor, tenían el corazón de piedra, la mente enceguecida. Y también les hubiera venido a aceptar que Jesús les estaba ofreciendo a todos un año de gracia, un año de misericordia, en el que Dios, como Padre bueno, quiere abrazarnos a todos sin ninguna distinción. Fíjense, Dios no nos pide que nos abracemos con todos, porque Dios no le exige nada a nadie, pero sí nos pide que tengamos el corazón abierto a todos. Y mientras no sea así, por más militantes cristianos que seamos, no hemos conocido el corazón de Dios. Fíjense, si no nos escandalizan los discursos de odio, si no nos indigna que los planes y programas económicos sigan beneficiando a unos pocos en detrimento de las mayorías, estamos muy lejos del corazón del Padre.
Aunque hayamos vivido toda la vida en su casa, como el hijo mayor de la parábola, esa parábola del hijo pródigo, el padre misericordioso, ¿no? Vivió toda la vida, vivió en la casa del padre y no conoció su corazón. Hermanos, hermanas, les deseo a todos y a todas que tengan una muy, pero muy buena semana.